amigo Vallerriestra, viene nuestro amigo Vargas Llosa. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Beto? Buenos días. ¿Qué tales cambios? Lo mío va a sonar una cosa apática, abúlica. No, por favor, por favor. Bueno, quería empezar retomando el tema que hemos estado conversando con Javier. Él nos ha dicho que, primero, la Constitución del 93 permite la elección inmediata. Tú nos has aclarado que eso fue modificado. Inmediatamente después de la caída del régimen. Así Primer acto jurídico del Congreso. Del Congreso, así es. Si ese artículo todavía estuviera válido, probablemente seguiríamos con Alan, ¿no? Así es. Pero en todo caso, él ha hecho un análisis de dos escenarios que a mí me parece interesante. Es decir, si Humala indulta a Fujimori, ¿qué pasa? Y si Fujimori se muere en prisión, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu visión en esas dos hipótesis? Bueno, es interesante. La popularidad del presidente y quienes se manifiestan a favor del indulto en algún punto coinciden, ¿no es cierto? Porque son la mitad, se supone un poco más de la mitad del país aprueba a Humala, un poco más de la mitad del país pide el indulto. La pregunta es, ¿el porcentaje de quienes piden el indulto dejarían de apoyar a Humala si él decide contra el indulto? Yo creo que no. Yo no creo que ellos pongan como condición para apoyar a Humala el indulto. Creo que no hay una vinculación entre ambas cosas. ¿Qué es lo que podría pasar? Probablemente que un sector del fujimorismo bastante militante seguramente se fortalecería, encontraría en eso una causa que revitalizaría esa base política. Yo no creo que haya entre esa base política y el porcentaje total, el universo total de quienes apoyan a Fujimori, una relación muy estrecha. Esa base, digamos, militante tiene que ser mucho más pequeña, no sé si son 10%, que en fin, eso es algo difícil de determinar. De modo que habría una agitación política, pero en un sector, yo creo, minoritario de la sociedad. Reduzcamos esa pregunta a un universo un poco más pequeño. Tu familia. ¿Cómo impactaría eso en tu familia? En tu papá, en tu hermana, en los Vargas Llosa. ¿Le retirarían inmediatamente el apoyo que le dieron? El hecho de un indulto, dices sí. tú. Mira, depende de las circunstancias. En este momento todo indica que no lo merece. Es decir, todo indica que no se dan las condiciones que yo creo, por lo menos, que serían las que justificarían el indulto. Yo no creo que él deba morir como Leguía. Se citó el caso de Leguía. Efectivamente, el caso de Leguía es oprobioso en la historia del Perú. Un dictador, dicho sea de paso. Yo no tengo ninguna admiración por Leguía, pero es verdad que murió en prisión y es una de las cosas aberrantes de nuestra historia. No se le permitió ni siquiera defensa jurídica, fue víctima de un abuso y las condiciones en las que Leguía fue a prisión no tienen nada que ver con las de Fujimori, que fue, digamos, correcto, un juicio absolutamente impecable, internacionalmente no olvidemos respetado. Que estamos analizando una decisión que compete única y exclusivamente a la voluntad del presidente. Y aquí nos dijo hace 2 días Daniela Bugatás que ningún informe médico ni ninguna junta le va a decir al presidente qué decidir. Vinculante. Ollanta Humala, y cito las palabras de Daniel, puede indultar a una persona porque es calva. Es textualmente lo que me dijo, para graficar que él puede indultar a quien le dé la gana. Era una referencia autobiográfica. Así mismo, claro, claro. Es verdad. Es decir, literalmente, textualmente cierto. Ahora, él no puede tomar esa decisión de una manera caprichosa, Beto, porque él tiene que funcionar como presidente de una república en la que impera el Estado de Derecho, en la que imperan unos ciertos estándares éticos, en los que hay una historia traumática y en los que su propio origen político tiene que ver con la defensa de la democracia contra un régimen dictatorial y la denuncia, por lo menos ese fue su discurso sistemático, la denuncia de la violación de los derechos humanos, que es una de las 2 grandes razones por las que está preso. Entonces, decidir, Álvaro, es verdad que un puede perdón tomar, es un Beto, capricho. ¿Cómo puede un perdón ser un capricho? Yo creo que si es algo tan subjetivo. Porque yo creo que si tú no tienes una justificación médica ¿para perdonar? Yo creo que en ese caso evidentemente estás tomando una decisión caprichosa. La decisión se justifica si tú tienes una razón científica, médica, técnica. Si no la tienes, estás tomando una decisión esencialmente caprichosa. Para ser más justos, quizá política más que caprichosa, ¿no? Haciendo un cálculo político, ¿me conviene, no me conviene? Yo no creo que un presidente deba tomar una decisión tan grave como esa por una razón que no sea científica, porque está en juego la República, los estándares éticos de la República, el Estado de Derecho, la historia, el tipo de país que queremos ser en el futuro. Esto no es, digamos, una venganza política, Beto.
el señor Fujimori no está preso porque la democracia se vengó de él. Está preso porque fue juzgado por violar los derechos humanos y por corrupción. Bueno, está en unas condiciones, por lo demás, que le garantizan un estándar de vida muy superior. Han hecho algo malo, ¿no? Pero él está en unas condiciones muy superiores a las de cualquier otro preso en el Perú. De modo que si hay unas razones médicas que justifican un tipo de atención especial, yo creo que las tiene donde está, ¿no? Vamos a ver lo que hace el presidente. Yo no sé lo que va a hacer el presidente. Quiero volver sobre el tema del perdón, porque de hecho yo tengo la impresión de que si el indulto significa perdón y es una facultad del presidente, que se reúnan todos los médicos del Perú, todos los analistas políticos, todos los intelectuales, que se haga, como ha dicho el premier Juan Jiménez, un expediente sólido, sin el cual dice ni siquiera vale la pena la consulta. Es un perdón. Si el presidente decide perdonar, perdonará. Y si no nos gusta, piña. Pero esa valoración, digamos, disocia el perdón de las condiciones del señor Fujimori, que son las condiciones de alguien que encarna los grandes males de la República del Perú. Si nosotros hacemos prevalecer la impunidad, que es lo que en cierta forma ocurriría si se diera ese perdón, si no hubiera justificación médica, esto para mí es muy importante, porque si lo hubiera, yo soy el primero en reconocer que hay que sacarlo de la cárcel. ¿Qué es lo que ocurriría, Beto? El mensaje que le mandamos al país, a la comunidad internacional, es el mensaje de que en última instancia el Perú sigue siendo la vieja república de la impunidad. Y eso para mí es algo que tenemos que interrumpir de una vez por todas. Yo digo esto con respeto y sensibilidad para con los sentimientos de la familia Fujimori. Yo me pongo en su pellejo. Y debe ser una fuente de mucho dolor, de mucha frustración. Soy capaz incluso de hacer el ejercicio mental de ponerme en el pellejo de sus partidarios. Y yo también soy capaz de sensibilizarme hacia su condición. Pero en última instancia, Beto, esos no pueden ser los criterios con los que se gobierna una república. Las instituciones tienen que significar algo. La ley, el derecho, el respeto a los derechos humanos son nociones que tenemos que aplicar independientemente de los sentimientos, porque si no, entonces, ¿qué tipo de justicia y de democracia va a prevalecer en el Perú? Y repito, con respeto por sus sentimientos. Ok, tú dices el mensaje que se mandaría a la población sería equívoco o sería nocivo. ¿Cuál es el mensaje que le ha mandado tu padre, Mario Vargas Llosa, al presidente Ollanta Humala, al advertir que Nadine Heredia no debe candidatear en el 2016? ¿Cuál es la advertencia? ¿Y cuál podría ser el costo? No lo interpreté así, Beto. No, la prensa hostiga y hostiga y hostiga con esta obsesión con Nadine. Siempre tenemos la culpa los periodistas de todo. ¿Qué va a decir? Él tiene que decir lo que piensa. Pues, Beto, lo que piensa es... Eso se parecería mucho a una reelección. En mi caso particular es más grave todavía, Beto. Yo fui organizador de un juramento. Me costó mucho organizarlo. Me gané el odio de medio país. Convencí a mucha gente que no quería estar ahí. ¿Qué fue ese juramento? El señor Ollanta Humala, de quien desconfiaba más de medio país probablemente, junto a su mujer, ante una bandera del Perú, para un civil, y eso es importante, para un militar doblemente importante, jurando que se iría a su casa a los 5 años. ¿Cómo puedo salir, Beto? Y también una Biblia. Creo que la Biblia no llegó a estar presente. A mí me parece que sí, ¿eh? No llegó. Tuvimos una discusión si debía poner la mano sobre una Biblia y me parece que finalmente no lo hizo. Pero en todo caso... la foto, porque ese día yo te entrevisté, ¿te acuerdas? El día que Jorge Treyes dijo, nosotros matamos menos. Fue ese día. Fue el mismo día, tanto que le robó el titular al juramento. Y perdió varios puntos probablemente de aprobación o de simpatía popular esa candidatura, la candidatura de Keiko, cuando dijo eso probablemente. Bueno. Pero lo que voy es lo siguiente. Es decir, ¿cómo podría yo, Beto, después de haberle dicho al país, confíen en él, siendo garante, no, porque esa palabreja la detesto, digamos, testigo de un juramento en el que el candidato Humala, de quien el Perú desconfía, le dice al Perú, yo les juro, ni siquiera les prometo, les juro como militar que me voy a mi casa a los 5 años. No puede ser, Beto, que nos volteemos y decida que se queda para siempre en Palacio de Gobierno porque encontró el resquicio legal para que su esposa Nadine sea candidata. Eso es inaceptable moralmente, Beto. Yo pierdo toda legitimidad ante la gente porque yo fui coorganizador de ese juramento. ¿Y tú crees que a Ollanta Humala le preocupa que tú pierdas legitimidad ante la gente? Me preocupa a mí. Ah, sí, claro, pero a él no. A mí, le preocupa a los ciudadanos, a los otros testigos. Yo no fui el único testigo, ahí había decenas de testigos.
yo creo que eso sería una traición al juramento, Beto. Yo lo digo que... con cariño por ella, con respeto por ella. He sido su defensor, su fan, cuando se le tiraba a todo el mundo encima, pero hay que tener un mínimo de palabra, de respeto por la población, por las leyes. Es decir, no podemos seguir burlándonos de la legalidad en el Perú. Es lo que hemos hecho en 2 siglos de vida republicana independiente y por eso la legalidad en el Perú todavía no se afianza. Álvaro, yo estoy de acuerdo contigo en que no lo deberían hacer, pero también creo que es lo que van a hacer. Yo no creo, Beto. Yo sé que mucha gente piensa eso. ¿Sabes en qué confío? En el temor de Nadine de arruinar lo que más quiere en el mundo, que es su marido y su familia. Yo creo que hay una intuición ahí. Ella sabe que puede arrojar sobre su marido para siempre el manto de la ignominia si ella se queda en el poder. Pero si ella quisiera disipar esa nube de duda que hay en torno al tema, podría salir y decir, yo les juro que no seré candidata, y no lo hace. Es una buena pregunta. Las declaraciones son de lo más ambiguas. Yo preferiría que lo hiciera. Todo el mundo dice, no está en agenda, es muy temprano, no hay que quemar etapas, vamos a ver. ¿Por qué no pueden decir no? A mí también me gustaría que lo hiciera. Me parece que no es bueno que este debate se sostenga, digamos, de una manera perpetua, porque además tampoco es bueno en un país que quiere afianzar las instituciones que quede una duda sobre si las instituciones finalmente valen para algo o no. ¿Por qué lo hace? A ver, yo no se lo he preguntado. Y sobre esto no tengo otra cosa que una pura conjetura. Yo sospecho que porque no quiere darles a sus adversarios y a sus críticos el gusto de hacerlo, ¿no es cierto? Esencialmente por eso. Quizá hay una segunda razón menos importante, y es que existe la idea en el Perú, como tenemos una sociedad con partidos muy poco sólidos, de que si ella hace eso, o cualquier líder hace eso, inmediatamente sus bases se dispersan, ¿no es cierto? Y la gente empieza a saltar del barco a medida que se acerca el fin del periodo. No son razones válidas. Yo preferiría que lo hicieran con claridad, Beto. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, bien, en última instancia, creo... No, voy a hacer más categoría. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Quieres que te lo prometa? ¿Quieres darme la mano y grabemos? No te atreves, porque sabes que tengo razón. No lo va a hacer. Sí lo va a hacer. No lo va a hacer, Beto. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No digo que no quiera, no digo que no tenga la tentación. Yo siento que tú tienes que decir esto porque tú te has comprometido de cabeza en el asunto. No, es porque la conozco lo suficiente para saber que la tentación no va a prevalecer sobre el juicio de la historia. Ella no quiere arruinar el gobierno de su marido. ¿Cuál era la sospecha principal en la campaña de entonces? ¿Qué era lo que más rodeaba a su marido? La sospecha de que se quería quedar en el poder. ¿Tú crees que ella va a contribuir a eso? Esto más que una certeza parece una plegaria, Álvaro. No, parece que tú se lo estuvieras rogando. No. Por favor. Para nada. No lo hagas. Para nada. No, para nada. Yo ¿Lo no le ruego. ¿Qué apostamos? Yo no se lo ruego. ¿Qué apostamos? Dime tú. Apostamos lo que quieras. No lo va a hacer. Ok. Durante la pausa vamos a pensar... ¿En qué apostamos? Apostar. ¿Invertimos todo en el Perú? Ya está invertido. Regresamos luego de la pausa. Se abre los ojos.